Buenos días, muchas gracias a nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su presencia e interés en este tema el día de hoy. Están con nosotros el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el maestro Luis Raúl González Pérez, y el primer visitador general, el licenciado Ismael Eslava Pérez. La cita de hoy tiene que ver con el posicionamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la negativa de diversas autoridades federales a aceptar la recomendación 29/2019, ¿sí?, relacionada con las estancias infantiles. Para ello voy a pasarle el uso de la palabra y el micrófono al presidente de la Comisión Nacional, el maestro Luis Raúl González Pérez. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, muy estimadas madres, padres, usuarias y beneficiarias de estancias infantiles que hoy están aquí con nosotros. Les agradezco que nos acompañen, estimados medios de comunicación. El reconocimiento y vigencia efectiva de los derechos humanos es un elemento esencial de un Estado democrático. Su desconocimiento, vulneración intencional o la simulación pactada sobre su observancia y respeto son elementos propios de regímenes autoritarios en los que las personas y sus derechos no constituyen prioridades. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido colocada frente a un hecho sin precedentes: el rechazo concertado, directo, altisonante, desdeñoso e infundado de la primera de sus recomendaciones al actual gobierno, referida a la cancelación del programa de estancias infantiles. Un gobierno que se comprometió explícitamente a respetar la autonomía, funciones y a cumplir las recomendaciones de la CNDH. Es un hecho público y notorio que la recomendación 29/2019 de la CNDH fue rechazada por las 4 dependencias del Ejecutivo Federal, que fueron destinatarias de la misma, así como por la propia Presidencia de la República. Las principales víctimas que señala esta recomendación son las niñas y niños, madres y padres, responsables y trabajadoras de estancias infantiles. El rechazo de la recomendación las revictimiza y además vulnera la verdad, la legalidad, el respeto a la institucionalidad democrática que debiera imperar en nuestro país. Antes de entrar al análisis pormenorizado de las razones aducidas por las autoridades para negarse a aceptar la recomendación de referencia, este organismo nacional lamenta que en lugar de haber sustentado su respuesta en argumentos objetivos, apoyados en la ley, así como elementos verificables, haya optado por formular una negativa basada en elementos de carácter preeminentemente ideológico o político, así como por afirmar hechos que no corresponden a la realidad de las cosas, para desinformar y generar en la sociedad una percepción equivocada sobre el caso, desviando y confundiendo la atención pública de las cuestiones realmente importantes y de fondo. En este caso de rechazo, las autoridades aducen razones que, más que justificar su negativa, ponen en evidencia un desconocimiento de las leyes vigentes y en particular del marco normativo aplicable a la actividad de los órganos que integran el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos, así como un desdén por la legalidad y la institucionalidad democrática. Pretender silenciar el trabajo de los organismos de protección y defensa de los derechos humanos mediante calumnias e infundios no es digno de una autoridad que ostente o presuma vocación democrática. En el caso de la CNDH, 29 años de trabajo y servicio a México y a las mexicanas y mexicanos no se borran con displicencia y mentiras por parte de las autoridades. Más que señalar falsamente la no existencia de pronunciamientos de este organismo nacional en casos tan graves como Tlatlaya, Tanoato, Iguala o la guardería ABC, para pretender justificar el rechazo de la recomendación 29/2019, cuestiones que no tienen relación o vínculo alguno, el gobierno de la República podría demostrar su compromiso con la verdad
y los derechos humanos, dando cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la institución. México y sus autoridades necesitan una transformación no solo para acabar con la impunidad, la corrupción y la exclusión, con lo que coincidimos, sino también para reencontrarse con el respeto a la verdad, a la legalidad, a los hechos y con evidencia objetiva. Nuestra democracia y nuestras instituciones no pueden construirse sobre posverdades, opacidad y pronunciamientos retóricos. La recomendación emitida por la CNDH no viola ni promueve la violación a los derechos humanos. Por el contrario, tiene por objeto exigir el auténtico y efectivo respeto y vigencia de los mismos frente a actos arbitrarios e infundados de poder que los transgreden. Los pronunciamientos de este organismo nacional no buscan atacar, desprestigiar o agraviar a gobiernos, instituciones o persona alguna. Lo que pretenden es lograr que los derechos humanos sean vigentes y que los actos de autoridad que los vulneren se pongan en evidencia, queden sin efecto y se atienda sobre todo a las víctimas. El pronunciamiento emitido por esta Comisión Nacional es consecuencia de las 204 quejas presentadas por 5.340 personas agraviadas, que expresaron la inconformidad que generó el que se les privara a las niñas y niños, madres y padres, responsables y trabajadores de estancias infantiles, de la oportunidad de acceder a un programa que, si bien perfectible y susceptible a revisiones y ajustes, ha permitido a miles de mexicanas y mexicanos acceder a beneficios tales como el que los niños y niñas tengan los cuidados profesionales, la atención debida y la estimulación requerida para un mejor desarrollo. Además de que las madres y padres trabajadoras estén en posibilidad de desarrollar sus actividades laborales sin que ello ponga en riesgo o comprometa la integridad, cuidado y desarrollo de sus hijos. No se trata de un programa de trasfondo, origen o utilidad política. Se trata de prestaciones y servicios establecidos en favor de niñas, niños, padres, madres y familias, que ha sido cercano y útil a la sociedad mexicana, a cuyos integrantes ha beneficiado desde hace varios años, con independencia de gobiernos, autoridades o alternancias políticas. Hay que reiterarlo y enfatizarlo. Nadie se opone a que se investiguen los casos de corrupción o las irregularidades que eventualmente se hayan presentado en la administración u operación de las estancias infantiles. Como se expresa en el contenido de la Recomendación 29/2019, este organismo nacional exige que esos casos se investiguen y aclaren, pero tales hechos, aun cuando efectivamente se hubiesen presentado, no pueden justificar que se prive a niñas, niños, madres y padres de la posibilidad de acceder a servicios especializados, profesionales y confiables que por su propia naturaleza no son susceptibles de ser monetizados o compensarse con la entrega de 800 pesos al mes a los padres y madres cabezas de familia, cantidad que tampoco garantiza que sea efectivamente utilizada para el objetivo que se plantea. Los derechos humanos deben garantizarse, no monetizarse. De igual forma, el pretender que las personas mayores o las mujeres que integran las familias asuman obligadamente las tareas relativas al cuidado de niñas y niños lleva implícito muchos estigmas y prejuicios sobre lo que debe considerarse una familia, el papel y la responsabilidad de las personas mayores y de las mujeres, basados en su género y condición, que claramente violentan sus derechos, además de desconocer la obligación que tiene el Estado mexicano por velar y cumplir en todas sus decisiones y actuaciones por el interés superior de la niñez, garantizar plenamente sus derechos y otorgar las facilidades para que los ascendientes, tutores y custodios puedan hacer esos derechos vigentes y coadyuvar a su cumplimiento. De hecho, el que padres y madres hayan acudido a este organismo nacional a exigir la vigencia de sus derechos y los de sus hijas e hijos, encuentra sustento en la obligación que les impone el artículo 4 constitucional por preservar y exigir el cumplimiento de esos derechos y principios. La CNDH está a favor de la legalidad, de que México cuente con una institucionalidad fuerte, que dé certeza a las y los mexicanos de que sus derechos serán respetados
y serán vigentes. En este caso se transgrede el deber constitucional de todas las autoridades de preservar la progresividad de los derechos humanos, conforme al cual la protección que se dé a los mismos debe ser la más amplia y mejor posible, no pudiéndose adoptar medidas regresivas que acoten o supriman los términos de goce y ejercicio de los derechos que ya se hubiesen reconocido. El solo hecho de que se recorte el presupuesto asignado a las estancias infantiles constituye por sí mismo una medida regresiva que vulnera los derechos fundamentales. Un aspecto especialmente grave del rechazo de la recomendación 29/2019 se encontró en la respuesta dada por el DIF nacional, la cual fue suscrita por su director general de Asuntos Jurídicos y la apoderada general, misma en la que, desconociendo por completo la obligación prevista por el artículo 1 constitucional para todas las autoridades, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar en el ámbito de sus atribuciones los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, señaló lo siguiente. Cito la respuesta. En efecto, en razón del principio de rectoría estatal, el Estado mexicano tiene la facultad primogénea, exclusiva e inalienable de determinar las prioridades para la protección de los derechos humanos. Es decir, cuenta con la potestad de determinar el margen nacional de apreciación. Ello en la práctica consiste en la potestad de determinar las políticas públicas internas que deben implementarse para cumplir con las obligaciones de los estados de respeto, garantía y protección y promoción de los derechos humanos. Por lo que la CNDH en su recomendación, se señala, se excede en la interpretación de sus facultades, pretendiendo dictar la política pública que el Estado mexicano debe seguir para dar cumplimiento a los derechos humanos y particularmente a los que atienden en la referida recomendación 29/2019, pues se atribuye la potestad de afirmar que solo mediante las medidas que ella determina se puedan satisfacer los intereses superiores de la infancia, siendo que dicho margen de apreciación es potestad exclusiva de quien encabeza la rectoría estatal, a saber, el Poder Ejecutivo por sí y a través de su administración pública centralizada y paraestatal. Hasta ahí la cita. En México, lo que podría entenderse como margen nacional de apreciación estaría expresamente condicionado y acotado a los términos previstos por el artículo 1 constitucional, que es compatible con los más altos estándares reconocidos internacionalmente al respecto. El respeto y cumplimiento de los derechos humanos no es una potestad, sino una obligación constitucional de todas las autoridades, empezando por el presidente de la República. La vigencia de los derechos humanos no es una cuestión que dependa o quede condicionada a la apreciación o voluntad personal de ninguna autoridad, existiendo obligaciones expresas a cargo del Estado mexicano al respecto que necesariamente se deben de acatar. La defensa y preservación del interés superior de la niñez es un principio y obligación constitucional, no una potestad discrecional de las autoridades. La CNDH es el órgano del Estado mexicano al que constitucionalmente le corresponde la protección de los derechos humanos frente a la autoridad y para efectos internacionales es la Institución Nacional de Protección de los Derechos Humanos de nuestro país. Sería sumamente grave que lo señalado en la respuesta del DIF nacional fuera reflejo de la verdadera visión del Gobierno de la República sobre el reconocimiento y vigencia de los derechos humanos en México, ya que ello implicaría dejar de lado la primacía de leyes, instituciones y del respeto amplio y debido de los derechos humanos, para que una vez más se hicieran visibles. En nuestra escena pública y política, las tentaciones vinculadas al autoritarismo y al desconocimiento del Estado de Derecho. Confiamos en que las cosas no sean de este modo. La CNDH lamenta que, dejando de lado cualquier posibilidad de diálogo o búsqueda de entendimiento, el Ejecutivo Federal haya optado por expresar su negativa y descalificar públicamente el trabajo de esta Comisión Nacional, reiterando su intención de continuar con actos que desconocen el interés superior de la niñez, así como los derechos de las madres y padres trabajadoras.
Más allá de los comunicados de prensa y de las declaraciones públicas, las instancias destinatarias de la recomendación abonarían a la necesaria transparencia y objetividad que el presente caso demanda, haciendo públicos conforme lo mandata el segundo párrafo del apartado B del artículo 102 constitucional, los escritos en los que fundan y motivan su negativa. Es claro que ante la negativa a aceptar la recomendación y la naturaleza de los argumentos en que se sustentó la misma, este organismo nacional tiene la vía expedita para solicitar al Senado de la República el que requiera a las autoridades responsables las explicaciones correspondientes, así como para denunciar tales hechos y la perspectiva que las autoridades de nuestro país tienen sobre los derechos humanos en general y sobre el respeto a la institucionalidad democrática ante los sistemas regional y universal de los derechos humanos y otras instancias internacionales. No obstante lo cual, esperamos que se replantee la postura del Poder Ejecutivo y que, honrando el compromiso que han reiterado por los derechos humanos, actúen atendiendo el interés superior de la niñez y los derechos de las madres y padres que se encuentran en una condición de vulnerabilidad. Estamos en la mejor disposición de trabajar conjuntamente para ello. Ante el rechazo de la recomendación 29/2019, este organismo nacional agradece las muestras de solidaridad y apoyo que han expresado organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos, quienes también pugnan porque en este país sean vigentes los derechos de la infancia, pero también los de todas las personas, porque impere la legalidad y tanto autoridades como personas fortalezcan y respeten nuestra institucionalidad democrática. La CNDH, como una institución autónoma del Estado, independiente de gobiernos, partidos e intereses, cuya vocación y justificación última ha estado en sus más de 29 años de existencia en el servicio a México y a las y los mexicanos, continuará con la atención del presente asunto, acompañando a las víctimas y ejerciendo su papel como un contrapeso institucional ante los abusos de poder y proporcionando una vía a todas las personas para que sus derechos se definan y protejan, ayudando a que frente a las autoridades se haga efectivo el poder de la población ante la arbitrariedad y la ilegalidad. A continuación, le pediré al licenciado Eslava que dé los pormenores de los puntos que se contuvieron en las respuestas de las autoridades, pero de manera sucinta que exponga, por favor. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Gracias por su presencia esta mañana. Los días 21 y 24 de junio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió por parte de las Secretarías de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 4 oficios de respuesta a la recomendación 29/2019 sobre el caso de violación a los derechos humanos de las personas usuarias y beneficiarias del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. En ellos, las autoridades manifiestan su negativa a la aceptación de ese documento recomendatorio y formulan diversos argumentos con los que pretenden justificarla. Después de la revisión exhaustiva del contenido de las respuestas, este organismo nacional estima que la no aceptación de la recomendación 29 es una señal de desaliento para la agenda de cumplimiento de los derechos humanos en el país y un signo de alerta que debilita los avances que, con la inversión de esfuerzos, recursos y voluntad, se han venido construyendo desde la institucionalidad del Estado mexicano y con la participación de diversos sectores sociales para la protección de los derechos de niñas, niños y sus familias. A continuación, con el objetivo de exhortar a las autoridades a reconsiderar su negativa, se referirán, a manera de síntesis, diversas consideraciones que desvirtúan los argumentos esgrimidos por las autoridades a las cuales se dirigió la recomendación 29, los cuales en su mayoría son coincidentes o similares en su contenido,
con algunas particularidades que se mencionarán y que en su totalidad demuestran que son infundados e inaceptables para justificar su negativa a la aceptación del instrumento recomendatorio. Argumentos coincidentes o similares de las 4 autoridades. Primer argumento: descalificaciones al trabajo de esta Comisión Nacional. Este organismo autónomo rechaza enérgicamente las descalificaciones realizadas por las autoridades respecto a la labor del Ombudsperson Nacional y más aún el hecho de que con ello se pretenda generar en la sociedad una percepción equivocada sobre un caso que implica una vulneración a los derechos de niñas y niños, madres y padres trabajadores, así como responsables y trabajadoras de estancias infantiles. Son infundados y falaces los señalamientos en el sentido de que este organismo no hizo nada y tampoco exigió justicia en los casos de violaciones a derechos humanos de Tlatlaya, Tanuato, Ayotzinapa y la guardería ABC en Sonora, así como ante la situación de inseguridad en el país generada por el crimen organizado y la proliferación de fosas clandestinas. Tales hechos, debemos enfatizarlo, no guardan relación con la recomendación 29 y además evidencian una intención deliberada de confundir a la población y o un desconocimiento de las recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos que este organismo nacional ha emitido en cada caso, mismas que son públicas y en las cuales se exige a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno cumplir con sus obligaciones constitucionales y convencionales y se formulan propuestas de normatividad y políticas públicas para atender las causas de fondo que les dan origen o las propician. Es pertinente señalar que diversos puntos recomendatorios en los casos señalados se encuentran pendientes de cumplimiento, lo cual corresponde subsanar a las dependencias del propio Ejecutivo Federal, siendo esto una muestra de lo falaz que resulta este argumento. El que a la fecha no haya justicia en estos casos no es responsabilidad de la CNDH, sino de las omisiones en que han incurrido diversas autoridades en el pasado en las investigaciones y cumplir con los puntos recomendatorios que la CNDH ha señalado. La Comisión Nacional ha actuado y lo seguirá haciendo con imparcialidad, independencia y autonomía y jamás guardará silencio ante las violaciones a derechos humanos. Segundo argumento esgrimido por las autoridades. Las autoridades afirman implícitamente que la Comisión Nacional está encubriendo actos de corrupción. Es por completo inaceptable que las autoridades intenten desautorizar a esta Comisión Nacional para evitar asumir una responsabilidad que está acreditada y fundada en evidencias que se encuentran reseñadas en el instrumento recomendatorio, pero más grave aún, que con ello se pretenda evadir el cumplimiento de sus obligaciones para con la niñez mexicana. Debe quedar muy claro para las autoridades y la sociedad que es falso que la aceptación de la recomendación implique tolerar actos de corrupción, ilícitos o irregularidad administrativa alguna. Por el contrario, el pronunciamiento, como lo ha señalado el presidente de la comisión, es enfático en cuanto a que se debe investigar y sancionar la comisión de esas conductas y generar los sistemas de control y fiscalización correspondiente. Esto consta en el texto de la recomendación, que es público, por lo que basta la simple lectura de dicho documento para advertir la falsedad del argumento que se pretende hacer valer. En el texto recomendatorio se menciona expresamente que su publicación no busca inhibir de ninguna manera la investigación de cualquier ilícito que en el manejo de los recursos públicos se hubiese cometido en el pasado. Nadie puede oponerse a que los actos de corrupción se investiguen y sancionen.
Sin embargo, ello no puede implicar que se vulneren los derechos de niñas y niños, así como de las mujeres y padres trabajadoras, en tanto se les estaría privando de la oportunidad de acceder a servicios profesionales de cuidado y atención integral infantil. Tercer argumento esgrimido por las autoridades. Parte de las autoridades refieren que en la recomendación 29 este organismo nacional solicita que se violenten derechos humanos. Parte de la responsabilidad de las autoridades involucradas consiste en la elaboración del proyecto de reglas de operación del programa de apoyo al bienestar con un presupuesto 50.16% menor al que contaba el programa de estancias infantiles, proyecto que posteriormente fue aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La gravedad de este hecho radica en que las autoridades no cumplieron con las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que disponen que los programas dirigidos al desarrollo social y los que buscan contribuir a lograr la igualdad de mujeres y hombres, como lo era el de estancias infantiles, deben contar cada ejercicio fiscal anual con al menos el mismo presupuesto que el año inmediato anterior, lo que en el caso de las estancias no fue respetado. Una de las recomendaciones específicas de esta Comisión Nacional alude a la creación de un mecanismo, cualquiera que sea su denominación, que restituya los derechos de las personas agraviadas, y uno de los requisitos que se establecen es que cuente con el mismo monto del programa de estancias infantiles en 2018. Sin embargo, falazmente la autoridad argumenta que cumplir con esta recomendación implicaría disminuir el presupuesto de otros programas sociales, afectando a otros grupos de beneficiarios a solicitud de este organismo nacional. Tal imputación es falsa e infundada y pretende deliberadamente burlar la buena fe de la sociedad mexicana, toda vez que, como se puede comprobar en el texto del documento, en ninguno de sus párrafos se solicitó la desprotección de personas o grupos, ni mucho menos la transgresión de sus derechos. Las autoridades debieron prever que los programas y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público. En consecuencia, siendo una obligación primaria de las autoridades de gobierno observar los ordenamientos legales señalados, no puede válidamente afirmarse frente a la inobservancia de estas últimas que la Comisión Nacional pretenda que la administración pública vulnere los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Cuarto argumento. En el censo realizado por la Secretaría de Bienestar, de 310,617 niños beneficiarios del programa de estancias infantiles, no se localizó a 97,180 de ellos. La Comisión Nacional solicitó durante la integración del expediente de queja información a la Secretaría de Bienestar sobre los resultados del censo que estaba llevando a cabo para la identificación de beneficiarios del programa de estancias infantiles. Sin embargo, esa instancia no le respondió a la Comisión Nacional. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria informó a este organismo nacional que cuando revisó el proyecto de reglas de operación del programa de apoyo al bienestar elaborado por la Secretaría de Bienestar, detectó que éste no señalaba cuál sería el mecanismo para la selección de las personas que podrían tener acceso al apoyo, con reglas claras y transparentes, observación que no fue atendida por la dependencia. Esta Comisión Nacional, tal y como se señala en el documento recomendatorio, recibió los resultados de una encuesta realizada a partir de una muestra de beneficiarios y responsables de estancias infantiles a través de medios electrónicos, la cual se aplicó entre el 1 de abril y 20 de mayo de este año en las 32 entidades federativas del país.
mediante un formulario en línea dirigido a tutoras y tutores de niños y niñas usuarios de estancias infantiles, del cual se desprende que al menos 6,620 personas menores de edad no fueron censadas por la autoridad para recibir los recursos del hoy Programa de Apoyo al Bienestar. Sin embargo, no se descarta que existan más personas afectadas, ya que la Comisión Nacional recabó testimonios de varias personas en el mismo sentido. En la respuesta de no aceptación del documento recomendatorio, la Secretaría de Bienestar hace referencia a que el censo de beneficiarios del Programa de Apoyo al Bienestar se encuentra en una página web. En ella figura una base de datos publicada el 21 de junio de 2019, posterior desde luego a la emisión de la recomendación 29, en la que aparecen los nombres de 188,060 personas, sin indicar si se trata de madres y padres o niñas y niños, cifra que además no coincide con la señalada por la propia Secretaría en la misma respuesta de no aceptación, en donde se señala que, cito, solo se pudo identificar 213,437 niñas y niños de 310,617 que se buscaron, es decir, no se pudo localizar a 97,180 infantes. Fin de la cita. Hasta esta fecha no existe certeza respecto al señalamiento sobre los niños y niñas que no se pudo localizar. Los argumentos hechos valer por las autoridades carecen de claridad y precisión, pues lejos de sustentarse las inconsistencias señaladas por las autoridades responsables, se advertirían indicios de que tales observaciones carecen de elementos objetivos de sustento que avalen su validez. En todo caso, como se ha referido y se señala así en la recomendación, deberán presentarse las denuncias penales y las quejas administrativas que correspondan. Quinto argumento: existe malversación de fondos y robo en las estancias infantiles. Aceptar la recomendación implica continuar permitiendo el robo de 1,089 millones de pesos. Es grave y preocupante que las autoridades efectúen esos señalamientos con tanta superficialidad, ya que son imprecisas y afirman que se cometieron delitos sin que existan sentencias condenatorias que así lo demuestren. En su respuesta a esta Comisión Nacional, las autoridades señalan que hicieron del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública la información sobre los presuntos actos de corrupción relacionados con el extinto programa de estancias infantiles para que se formule la denuncia ante la Fiscalía General de la República. No obstante, cabe recordar que esa obligación le corresponde a todo servidor público, por lo que nada impedía a la Secretaría de Bienestar acudir directamente a las autoridades de Procuración de Justicia. Además, esto ocurre después de la cancelación del programa de estancias, por lo que resulta cuestionable por qué no la llevaron a cabo antes para efectivamente tener certeza si esos ilícitos se cometieron o no. Al día de hoy no se tiene conocimiento de un solo caso de una persona vinculada a una investigación, proceso o en su caso sentencia. Sexto argumento: la CNDH excede en sus atribuciones, no debe pronunciarse sobre cuestiones jurisdiccionales de fondo, está invadiendo las atribuciones del Poder Judicial y pretende influir en la decisión de los tribunales. Tales afirmaciones son infundadas. Además, es insólito y preocupante que las autoridades desconozcan la naturaleza y papel de los ombudsperson en el mundo, en la protección y defensa de los derechos humanos, así como el marco constitucional y legal aplicable a este organismo nacional. Esta figura surge para supervisar precisamente a la administración pública
de manera ágil y autónoma y está sujeta a menos formalidades que los procesos jurisdiccionales. Sus recomendaciones, y es del conocimiento público, no son vinculantes. Sin embargo, su peso es moral, ya que señalan a quienes han incurrido en violaciones a derechos humanos y formulan propuestas para prevenirlas y evitar que vuelvan a ocurrir. Las recomendaciones, como la 29/2019, no pueden por sí mismas anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja, por lo que el hecho de que alguna persona haya acudido ante los organismos públicos de derechos humanos no impide que no puedan acudir ante las instancias jurisdiccionales para reclamar de modo paralelo o indistinto la protección de sus derechos, pues los procesos constitucionales seguidos ante los organismos de protección no jurisdiccional tienen un carácter independiente de los que conocen los órganos de impartición de justicia. La CNDH tiene invariablemente la obligación de atender e investigar todas las quejas que se le presenten. En razón de lo anterior, y al encontrarnos ante la protección no jurisdiccional de los derechos humanos, la recomendación 29 fue emitida válidamente en ejercicio de las atribuciones de este organismo nacional y no tendría por qué influir en la determinación que en su caso emitan las autoridades jurisdiccionales en los juicios de amparo que actualmente se encuentran pendientes de resolver. Séptimo argumento. El programa de estancias infantiles no se canceló, solo cambió de nombre. Tal argumento es infundado y falaz. En el texto de la recomendación se acredita que el programa de apoyo al bienestar es sustancialmente diverso al de estancias infantiles. Así lo confirman también las 4 autoridades en sus respuestas, pues todas reconocen expresamente que hubo cambios respecto al mecanismo de entrega de apoyos y que existió un replanteamiento de las reglas de operación. Incluso la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria menciona que se trata de una mecánica diametralmente distinta a la de su antecesor. Es equivocado afirmar que el objetivo de ambos programas es el mismo. Máxime si se toma en cuenta que la población objetivo del programa de estancias infantiles eran tanto las madres, padres solos y o tutores como las mismas instancias, ya que estas últimas recibían un apoyo para el impulso de los servicios de cuidado y atención integral infantil. La relevancia de lo anterior radica en que los programas que están sujetos a reglas de operación se mencionan expresamente en el presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, el nombre que se le otorga a los programas es un elemento de identificación que garantiza que el presupuesto se destine precisamente a esos y no a otros, como sí ocurrió en el caso del programa de apoyo al bienestar, cuyos objetivos y lineamientos de operación difieren sustancialmente del programa de estancias infantiles. Además, la Secretaría de Hacienda, al emitir la autorización presupuestaria para el programa de apoyo al bienestar, le solicitó a la Secretaría de Bienestar la presentación de un diagnóstico que, de acuerdo con el artículo 17 del Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019, es un requisito para los programas de nueva creación o con cambios sustanciales, lo cual confirma que no estaba previsto en el presupuesto de egresos de la Federación, lo que constituye una omisión de las autoridades que derivó en la violación a los derechos de los usuarios y beneficiarios del programa de estancias infantiles. Octavo argumento. El programa de apoyo al bienestar no es una medida regresiva y no viola los derechos de niñas, niños, madres, padres, trabajadoras y responsables de las estancias infantiles. Las autoridades sostienen que con la entrega directa de recursos a las madres, padres y o tutores del actual programa de apoyo al bienestar,
se da cabal cumplimiento al principio de progresividad al que se refería el presidente de la Comisión Nacional, consagrado en el artículo 1 de la Constitución General de la República, ya que se amplía el alcance y se potencializa la protección de los derechos al darles mayor libertad de elegir a qué tipo de servicio de cuidado llevarán a sus hijas e hijos, incluyendo la posibilidad de dejarlos al cuidado de algún familiar. Al respecto, debe precisarse que esta Comisión Nacional no se opone a la entrega de recursos para apoyar a las familias. Sin embargo, en el instrumento recomendatorio se externa la preocupación por la falta de mecanismos para verificar que los recursos se destinen efectivamente al pago de servicios de cuidado y desarrollo. Incluso se propone como alternativa para el mecanismo de restitución un sistema de vouchers o tarjetas que solo puedan ser utilizadas en una red de centros de atención, cuidado y desarrollo integral infantil que cumplan con los requisitos que para tal efecto se establezcan. Asimismo, la entrega del apoyo económico en forma directa a las familias y la eliminación de la entrega de recursos a las estancias propicia que el funcionamiento de los centros de cuidado, que antes eran mixtos, se convierta hoy en privados, y por tanto que un servicio como el que prestan las estancias infantiles, que es una garantía institucional para el cumplimiento de sus derechos, quede a merced de la oferta y demanda de libre mercado, ya que al día de hoy no existe una regulación sobre las cuotas que pudieran cobrar las estancias, pues, por ejemplo, datos de la Procuraduría Federal del Consumidor evidencian que una guardería privada puede costar entre 475 y 10,020 pesos al mes. La Comisión Nacional se pronuncia por una política pública nacional que de manera progresiva permita el acceso a todas las niñas y niños en primera infancia a un sistema de cuidados que provea de servicios de atención integral, basado desde luego en el enfoque de derechos, de género y desde luego en el interés superior de la niñez, incluyendo la participación de las y los titulares de derechos, madres, padres, responsables y trabajadoras de estancias, autoridades y demás actores del sector público, social y privado. Las autoridades afirman que el programa de estancias infantiles imponían a madres y padres utilizar un determinado tipo de servicio para el cuidado de sus hijas e hijos, lo cual consideraban una restricción a sus libertades. Ellos una afirmación equivocada, ya que como cualquier otro programa social, los beneficiarios solicitaban voluntariamente su incorporación al mismo y tenían la posibilidad de darse de baja en cualquier momento y optar así, si así lo decidían, por otro espacio de cuidado. Es preocupante y lamentable que a casi 30 años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de que el presidente de la República refrendó públicamente su compromiso con los derechos de la niñez en la reunión que sostuvo con la directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y Adolescencia en el mes de junio de este año, las autoridades del Estado mexicano sigan trabajando desde una perspectiva adultocéntrica en vez de atender a la innumerable evidencia empírica proveniente de décadas de investigación en los campos de las ciencias de la salud y sociales suficientemente difundida, y que consiste, por ejemplo, en los innumerables beneficios de la estimulación temprana y educación inicial en la vida de las niñas y niños. Noveno argumento. Se detectaron irregularidades en la operación de las estancias derivadas de las supervisiones del DIF nacional. En la recomendación se expone la información que proporcionó precisamente el DIF nacional en este rubro, del cual se hace un análisis sobre cuáles eran los criterios para evaluar el estatus de las estancias, que consiste en un código de colores que presenta
de mejora para garantizar que sea una herramienta efectiva para la prevención de riesgos y garantizar la seguridad de las niñas y niños que acuden a los centros de cuidado y atención integral infantil. Los eventuales riesgos identificados en las estancias motivaron que en el documento recomendatorio la Comisión Nacional estableciera que deberían de fortalecerse las acciones en materia de protección y seguridad, labor que implica la corresponsabilidad entre las autoridades y los responsables de las estancias infantiles, sean estas de naturaleza pública, privada o mixta. Por ello, los argumentos de las autoridades son infundados para justificar la negativa a la aceptación de la recomendación. 10º argumento. La CNDH debió privilegiar los derechos de los niños y niñas, madres y padres, en vez de un ente privado denominado estancias infantiles. El documento recomendatorio privilegia el interés superior de las niñas y niños no solo por ser hijos o hijas de madres y padres trabajadores, sino en su carácter de titulares de derechos cuya autonomía está en desarrollo. Ello quedó demostrado con la amplia argumentación que se desarrolla sobre cada uno de los derechos de niñas y niños, su contenido y estándares de protección, así como de qué manera fueron violentados por las autoridades en su actuación. 11º argumento. El programa de apoyo al bienestar no viola derechos de niñas, niños, madres y padres. En la recomendación 29 se señaló que derivado de las evidencias recabadas por la Comisión Nacional, se advirtió que la autoridad incurrió en las siguientes omisiones. No motivó de forma concreta, razonable y fundamentada en el interés superior de la niñez los actos administrativos que llevaron a cabo para la eliminación del programa de estancias infantiles y la creación del programa de apoyo al bienestar. No se refirió qué elementos tomaron en cuenta para asegurar que las determinaciones adoptadas favorecieran el goce y ejercicio de los derechos de niñas y niños en primera infancia. No se advirtió la aplicación de un enfoque diferenciado que visibilizara a los distintos grupos de niñas y niños que reciben los servicios de las estancias. No se demostró que se hubieran implementado ejercicios de participación para la incorporación de las opiniones e ideas de las niñas y niños en proceso de toma de decisiones. Y no se justificó la decisión de cambiar la modalidad de la entrega de recursos del programa de apoyo al bienestar a transferencias monetarias directas a las madres y padres beneficiarios, a pesar de tener el deber por mandato constitucional y convencional de fundamentar y explicar de qué manera ese cambio contribuiría a una mejor protección de sus derechos y las consecuencias normativas y fácticas que generarían. 12º argumento de la autoridad. El programa de las autoridades, el programa de apoyo al bienestar no viola los derechos de las responsables y trabajadoras de estancias infantiles. La afectación a los derechos económicos, sociales y culturales alcanza desde luego a las mujeres responsables y trabajadoras de centros de atención infantil, ya que el programa de estancias infantiles inició con un doble objetivo relacionado con la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. Primero, facilitar que las madres de hijas e hijos en primera infancia accedieran al mercado laboral. Y segundo, promover la participación económica de mujeres que contaran con espacios para el cuidado y atención de esa población menor de edad. Lo anterior derivó en una inversión estatal importante, tanto en recursos materiales y personales, que generó beneficios directos para las responsables de estancias infantiles, toda vez que les permitió ser titulares de una fuente de ingresos propia y para otras mujeres, propiciando su empoderamiento laboral y económico. Por tanto, la recomendación también se refiere al derecho al trabajo, a la igualdad sustantiva,
al empoderamiento e independencia económica de más de 9,000 mujeres titulares de las estancias infantiles, beneficiando a sus propias familias, pero también a 30,000 mujeres aproximadamente que trabajaban en ellas. 13º argumento de las autoridades. La CNDH prejuzga sobre la capacidad y honorabilidad de las madres y padres para hacer uso de los recursos que se les entregan. La recomendación 29 no prejuzga ni mucho menos formula juicios de valor, como sí lo hacen las autoridades, sobre la actuación de las madres, padres y familias mexicanas. Únicamente en el instrumento recomendatorio se señaló la existencia del riesgo, basado en datos empíricos sobre los niveles de pobreza, de que las transferencias económicas directas a las madres y padres no se destinen al cuidado de niñas y niños, sino a cubrir otras necesidades básicas. Recordemos que este tipo de programas va dirigido precisamente a la población en una situación especial de vulnerabilidad. Nuestro deber es señalar simplemente que el programa de apoyo al bienestar no prevé mecanismos que permitan verificar que los apoyos entregados sean aplicados en beneficio de las niñas y niños, lo cual no permitirá medir los avances en su desarrollo integral. Hasta aquí los argumentos que las 4 autoridades esgrimieron en sus respuestas y que son prácticamente coincidentes o similares. Algunos de los argumentos particulares de cada autoridad. Respecto de la Secretaría de Bienestar. Primero, el programa de apoyo al bienestar genera los mismos resultados de las estancias infantiles. El programa de apoyo al bienestar no cuenta con mecanismos, como lo hemos señalado, de supervisión e indicadores que permitan verificar si los recursos entregados directamente a las y los beneficiarios se están destinando al pago de servicios de cuidado y atención integral infantil, por lo que el argumento deviene en improcedente. Segundo, la CNDH pretende dictar la política pública en materia de estancias infantiles. La recomendación emitida por la CNDH no busca dictar la política nacional en materia de estancias infantiles, como lo expresan falazmente las autoridades responsables, sino que sus atribuciones le facultan para proponer las medidas que permitan restituir los derechos a los usuarios y beneficiarios del extinto programa de estancias infantiles. Asimismo, contiene propuestas que redundarán en una mejor protección de los derechos humanos. Respecto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, primer argumento específico que menciona, la responsabilidad por la disminución presupuestal corresponde a la Cámara de Diputados. La responsabilidad de la autoridad hacendaria se deriva de su actuación en la emisión de 2 autorizaciones presupuestarias, primero al programa de estancias infantiles y después al programa de apoyo al bienestar, siendo que el segundo programa no se encuentra contemplado en el presupuesto de egresos de la Federación, por lo que tal argumento es inatendible. Segundo argumento, la Secretaría de Hacienda está materialmente impedida para asignar recursos en caso de aceptar el mecanismo de restitución de derechos que en el documento recomendatorio propuso la Comisión Nacional. El artículo 57 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece la posibilidad de que se realicen adecuaciones presupuestarias, lo cual le otorga la posibilidad de que en el ámbito de sus atribuciones proceda a determinar de qué manera puede obtener recursos para dar cumplimiento a los puntos señalados en la recomendación. Y tercer argumento que menciona, el uso que las personas hagan de los recursos no puede ser responsabilidad del Estado, pues cumple con la protección a esos derechos al asignar un presupuesto para la creación de programas de beneficio dirigidos a un sector específico. Es infundada desde luego la afirmación de que el Estado no puede ser responsable del uso de los recursos
por parte de los particulares, ya que el artículo 134 de la Constitución General de la República obliga a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno a administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Respecto de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, primer argumento, los hechos violatorios de derechos humanos son inexistentes. Tal afirmación es falaz, toda vez que en la disposición transitoria segunda de las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, se establece que se abrogan las reglas de operación del programa de estancias infantiles. Segundo argumento, la recomendación omite tomar en cuenta el principio pro persona. Este principio es un parámetro interpretativo que obliga a todos los servidores públicos a aplicar la norma más protectora o menos restrictiva de los derechos humanos, por lo que para afirmar que la recomendación omite tomar en cuenta el principio pro persona, es necesario señalar qué normas se dejaron de aplicar o interpretar, cosa que desde luego no realiza la autoridad. Respecto del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Primer argumento. El DIF no es autoridad responsable, ya que no fue vinculada al procedimiento iniciado por la CNDH. Este organismo nacional solicitó diversa información al DIF nacional de conformidad con lo dispuesto en su normatividad, anexando para tal efecto copias de las quejas que se presentaron en esta institución. En este sentido, el DIF nacional señaló en el antepenúltimo párrafo de la respuesta a la solicitud de información formulada por la Comisión Nacional lo siguiente, y cito: no habiendo otra información que agregar, se precisa que el presente informe se rinde de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 y 39, fracciones 1 y 2 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 113 de su reglamento, precisando que la fracción primera del artículo 39 de la Ley de la Comisión dispone precisamente el pedir información a las autoridades o servidores públicos a los que se les imputen violaciones a derechos humanos, como fue el presente caso. Segundo argumento, el Estado mexicano cuenta con facultad expresa para fijar, algo que refería el presidente de la Comisión Nacional, el margen de apreciación de los derechos humanos y por ende el programa de apoyo al bienestar no es violatorio de los mismos. Al respecto, debe señalarse que lo que podría entenderse por margen nacional de apreciación estaría expresamente condicionado y acotado a los términos previstos por el artículo 1 de la Constitución General de la República, que es compatible, dicho sea de paso, con los más altos estándares reconocidos internacionalmente. El respeto y cumplimiento de los derechos humanos no es una potestad, como lo ha señalado el presidente de la Comisión, sino una obligación constitucional de todas las autoridades. Por las consideraciones expuestas, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos invita respetuosamente a las Secretarías de Bienestar, de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a reconsiderar la aceptación y cumplimiento de la Recomendación 29/2019. En caso de que subsista su negativa, proceder a hacer públicas las razones de ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102, apartado B de la Constitución General de la República. Hasta aquí estas consideraciones. Muchas gracias, sobre todo a las madres, a los padres, a las y los usuarios y beneficiarias por acompañarnos el día de hoy. Agradecer a los medios de comunicación que nos hayan acompañado, pedirles a los medios pues que informen
a la sociedad mexicana de lo que ustedes acaban de cubrir. Muchas gracias por su asistencia, muy amables.